Bien, bueno, buenas noches. Buenas noches. Esta es la clase número 7 de la institución de la familia. Continuamos, vamos muy bien y estamos viendo temas puntuales y muy importantes. ¿Se acuerdan que la clase anterior empezamos a ver acerca de los pactos? Y mencionamos algo de los pactos. Si ustedes ven la clase grabada, la anterior, ahí están las plaquitas para que puedan consultarlas, puedan verlas al final de la clase. Y al principio abrimos con las instituciones que ya hemos hablado, y al final de la clase en el video están las plaquitas de las que se refiere a los pactos, ¿no? Cuáles son los elementos que debe tener un pacto, que ya algo mencionamos, pero bueno, todavía vamos a seguir recordando, porque es parte importante de lo que hemos estado hablando, que estos compromisos que Dios ha establecido con el hombre en el Antiguo Testamento, con ciertos hombres, que debían tener un cierto perfil. Y vamos a ver que los pactos, Dios los establece de una manera que eso solo Dios lo puede hacer, de una manera personal, un pacto hacer con una persona como representativo de las generaciones que habrían de venir. Si yo hago un acuerdo de por vida perpetuo con alguien, ¿sí? Yo digo, a ver, vamos a hacer un pacto entre tú y yo, ¿sí? Y va a ser perpetuo. Y nuestras generaciones lo van a conocer y lo van a respetar perpetuamente. De aquí a que nazcan sus tataranietos o sus tataranietos, que ya no va a poder ver Guillermo, ¿sí? Digo, yo creo. Los tataranietos, ¿de cuántas generaciones estamos hablando? De prácticamente 6 generaciones, más o menos. Él ya ni va a saber ni quiénes son, ni cómo se llaman, a lo mejor ya ni el mismo apellido, pero la genética de él va a continuar en su línea de descendencia, y la mía también. Y si hubo un acuerdo generacional, aunque de nosotros no existan ni fotografías ni ninguna referencia visual, pero que el pacto de alguna manera quedó sellado, confirmado, las generaciones que vienen lo van a seguir respetando, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo hice yo con alguien del cual surgieron ¿cuántas descendientes? Los que hayan sido. Pongamos que sus tataranietos sean unas 200 personas. De 200 están en ese pacto. La mía también. De 200 personas. Es un ejemplo. Entonces estas 400 personas van a continuar con ese pacto, y así en una amplitud aritmética, no geométrica o aritmética, ¿qué será? Bueno, exponencial. Y que después de 400 años, ¿cuántas personas estarán incluidas en esa concertación de pacto? Podría ser que en 1000 años se hubiese extendido hasta los últimos confines de la tierra. ¿Es posible? Sí, es posible. O sea, no estoy diciendo algo ilógico, algo fantasioso, sino algo total y absolutamente posible. ¿Me explicó? Bueno, tal cual fueron los pactos que se establecieron bastaba una sola persona. Y que en este caso, en el pacto de Abraham, se hizo la relación, se hizo el acuerdo, se hizo el compromiso, de tal manera que hoy nosotros somos la descendencia de Abraham. Y está en la carta a los Gálatas, que todos somos. Ya desde entonces el apóstol Pablo había reconocido que había ya una descendencia. ¿De qué tipo? Ahora,
Pero ¿qué tipo de genética es la que se debía de heredar para que se reconociese como tal? Eso era importante. O sea, no iba a ser una descendencia, era una descendencia que tuviese una genética diferente, que tuviese una genética extraña, sino que tenía que ser la misma con la que se hizo el pacto. ¿Está bien? Para que funcionara. Porque si no fuese de esa manera, qué difícil y qué complicado iba a ser, porque no había una continuidad, ¿me explicó? Y si no le iba a ver, el pacto ya no funcionaba. Tenía que ser de esa manera. Ajá, exactamente. Tenía que ser exactamente de esa misma manera, de esa misma forma. Si el Señor hizo un pacto con Abraham, no tuvo ninguna cosa que nos sorprenda que él sería el padre de naciones. Claro, imagínense del tiempo de Abraham ahora, a los días de hoy. ¿Cuánta descendencia habrá? Muchísima. Pero pueden decir, y eso quién sabe, ustedes podrían decir, no, pero es que si me buscan y le rascan en mis genes, que ahora se hace toda esa investigación genética, y que por ahí sorpresivamente encontraran una huella, sí tiene un gen que pertenece a esa ascendencia. Bueno, diría uno, pues sí, qué bueno, te felicito, y sobre todo porque vive cerca de donde anduvo Abraham, y entonces, pero no necesariamente eso se respeta. O sea, la extensión de la descendencia, genéticamente hablando, se puede dar en lugares que menos uno se lo imagina. ¿Sí? Yo les doy un ejemplo porque yo me puse a investigar de lo mío, de lo propio. Porque me sirvió porque mi apellido no es muy común. ¿Sí? Luce, no es muy común. Y encontré una página web de la historia de la familia Lucy. Yo dije, ¿quién la haría? Y bueno, al entrar a la página, que había que inscribirse y había que hacer toda una serie, porque no entra más que alguien que sea descendiente de los Lucy. Cuando pongo mi nombre y todo, me admiten. ¿Sí? Perfecto. Y ya cuando entré, y es bueno, en internet son muchísimas hojas, y ahí viene la historia de cómo va la ascendencia, y yéndose y remontando hasta la historia de donde se tiene el primer registro de alguien que se apellidó Lucy, fue en Inglaterra por los años 1400. Por ahí está el primer Lucy, Richard de Lucy se apellidaba. Dice yo, ¿qué tengo que ver con eso? No, pero siguiendo la línea, yo ahí fui encontrando que de ahí algunos se fueron a Irlanda, otros se fueron a Francia, otros se fueron a España, y después de Irlanda emigraron a Estados Unidos, de Estados Unidos bajaron y llegaron a México. Y dije, exactamente. Inclusive, cuando empecé, porque me interesó precisamente para obtener bases comprobables de lo que estoy diciendo yo en cuanto a la genética, porque aquí, bueno, sí está, pero indirectamente, pero nos va a confirmar mucho eso, ¿no? Ahí investigando y buscando me fui encontrando cada vez más y más datos. Me encontré que hubo un Luis Lucy en Barcelona, que inclusive peleó contra Napoleón y fue un héroe de la guerra, pero después se levantó contra el rey de ese tiempo de España y lo fusilaron. Y encontré su tumba, existe un dibujo de su tumba y se llama igual Luis Lucy. Bueno, dije, está bien. Yo me buscaba encontrar a mí en internet, no, encontré a alguien que necesita su fotografía. Y después me seguí la línea, llegué a Irlanda y después ahí están todos los registros de que este vivió en este pueblo y se casó con tal, este vivió aquí y se casó con tal, y así. En unas ya se perdía el apellido porque eran mujeres, pero siguiendo la línea de los varones,
ya llegué a Minnesota con Daniel, Jack Lucy, ese fue uno, y que se parece a mi papá, porque ese sí había ya fotografías de él, y decía, oye, sí es igual que mi papá, tiene mucho parecido. Y después de ahí seguí la línea y ya llegó hasta la frontera con Estados Unidos, y de ahí cuando hubo una guerra contra Estados Unidos, México, Estados Unidos, se formó un batallón de puros irlandeses que pelearon contra México. Pero este batallón irlandés, cuando se dio cuenta que era una guerra injusta, se pasaron del lado de los mexicanos a pelear contra los mismos americanos. Ustedes sabrán que eso fue terrible, ¿no? Y a este antepasado que se llamó Daniel Lucy, lo atraparon y lo fusilaron, y era cristiano. Y inclusive donde lo fusilaron hay una placa, me dijeron, alguien que supo bien, que había hay una inscripción, una plaquita en un lugar donde dice: nos vemos en el Valle de Josafat, Daniel Lucy, allá en una provincia por cerca de donde nació mi esposo. Y de ahí, sí, hasta nosotros, pues hay que me di cuenta de la fidelidad del Señor, porque esa gente, al menos ya de los de Estados Unidos, que se hay referencia de Jack Lucy, tuvo hijas misioneras, cristianas, y después Daniel Lucy, pues todos eran cristianos. Y aunque mis abuelos, yo no sé si fueron o no, pero sospechamos que sí fueron, pero yo me di cuenta de algo, de la fidelidad generacional que tiene el Señor, porque dice que tú serás bendito hasta 1000 generaciones. Y dije, es cierto, en mi propia familia yo lo puedo dar evidencia que así es. Y eso a mí me alegró mucho, porque me quitó más de la incredulidad natural que uno trae, ¿no? Y Señor, tú siempre dices las cosas bien y como son, y si así lo dijiste, así es. Y así les aseguro que cada uno de ustedes, si revisamos, pero que finalmente, retrocediendo en los tiempos, vamos a llegar indefectiblemente a una sola pareja, a un solo matrimonio, que va a ser Adán. Y todos los compromisos que estableció el Señor, como mencionamos, de las instituciones, si se lo estaba diciendo a un solo, el primer hombre sobre la faz de la tierra, ¿a cuántas generaciones se lo estaba diciendo y estaba dando instrucciones del Señor? ¿Y quiénes son todos esos, los que vendrían de Adán? Todos los habitantes que han vivido sobre el planeta Tierra, ¿o no? Sí. Entonces nadie está excluido, y fíjense qué tremendo va a ser esto. Porque cuando todos los seres humanos comparezcan delante del Señor en el cumplimiento de los tiempos, no va a faltar quien reclame, y a lo mejor hasta lleva a su abogado, que a lo mejor va a ser un diablo, seguramente, y defiéndeme, sí, te voy a defender acá. A mí nunca me hablaron ni supe nada de ti, diciéndole a Dios el Señor, porque dice que en los últimos tiempos, aún bajo juicio, muchos hombres blasfemarán de Dios. Aún estando en juicio, van a blasfemar. Y le podrían reclamar y decir: nunca supimos de ti, nunca me hablaron, yo no sabía de ti. No, discúlpame, pero yo sí tuve tratos contigo. ¿Cuándo? Mira, tu mente no te lo permite entender, pero yo tuve tratos con tu primer antepasado. ¿Y quién fue mi primer antepasado? Adán. Y yo hice tratos con él, y tú nunca obedeciste. No, pero qué culpa. No, por eso yo he mantenido mi relación a lo largo de todas las generaciones, mi relación personal contigo y con otros más, que yo hice diferentes pactos en los cuales ellos obedecieron, se comprometieron conmigo, y que tú también estás involucrado con esas generaciones. Y esto le da un valor enorme a los pactos que Dios hizo con los hombres, y que aunque nosotros digamos que no tiene nada que ver con nosotros, les tengo una noticia: sí tiene que ver con nosotros. ¿Sí? Aunque usted se diga que es eslavo, ruso, mexicano, azteca, no importa, todos tenemos un fondo común, por lo cual eso le da la validez a cualquier pacto, y no somos ajenos a ellos. Entonces lo que estamos estudiando, véanlo así, lo que estamos aprendiendo es el compromiso que Dios hizo con sus antepasados y los antepasados de cada uno de nosotros, y que hasta hoy el Señor, como Él sigue vivo y sigue viva una parte
del que hizo un pacto, y nosotros podríamos decir, pero mis antepasados ya se murieron, no, discúlpenme, en sus genes está escrita toda esa historia, en los genes de cada uno de nosotros, y ahí es donde el Señor escribió sus leyes, su sentir. Les decía cuando hablamos el otro día, ¿no? Que estábamos hablando de que se han descubierto cosas tan maravillosas, tan impactantes. ¿Se habrán de confirmar? Sí, no las puedo ya yo dar por total y absolutamente ciertas, pero miren, que se ha descubierto que el orden de las cadenas de los genes, que se lo había mencionado en una de las clases, está escrita en un idioma antiguo, todas las abreviaturas de los diferentes aminoácidos de las cadenas, ¿no? Lo descubrieron en una universidad que es muy cuestionada, la Universidad Bob Jones. Es muy cuestionada porque es una universidad que se basa en la Biblia. Pero bueno, también, no importa. Lo que sí es cierto es que sí existen genes que se dedican totalmente a la cuestión espiritual, eso sí, y eso lo veremos en su momento. Bueno, ahora, dentro de estos pactos y compromisos, el Señor fue estableciendo dos perspectivas. Una, lo que tiene que ver con lo personal y lo que tiene que ver con ámbitos. ¿Cuáles son estos ámbitos que ya los mencionamos la clase anterior, pero ahora les estoy dando otra configuración, porque yo les había dicho que eran instituciones? ¿Sí? ¿Se acuerdan qué dijimos que era una institución? Es algo que es creado, es hecho para beneficio de algo o de alguien o de algo. Porque una institución puede ser algo beneficioso para la naturaleza, o para ciertas personas, o para ciertas circunstancias. Como quiera que sea, es una institución, ¿sí? No tomemos la palabra institución como una organización humana, no, sino como algo que fue creado para ser benéfico. Ahora, el hombre cuando fue creado, definitivamente todos los pactos que se hicieran entre Dios y el primer hombre y la mujer era totalmente personal, y ahí debía seguir funcionando, sobre todo que la comunión entre Dios y los hombres, ese sí es totalmente personal. Pero las demás instituciones o ámbitos no son personas, son eso, ámbitos. ¿Cuáles serían? Aparte de la comunión Dios-hombre, que es muy personal, ¿cuáles serían? Matrimonio y familia. Es un ámbito, ¿sí? La familia es un ámbito donde coexisten un hombre y una mujer que se unen en matrimonio y tienen hijos. ¿Está bien? Viéndolo simple y sencillo. Un pacto que se estableció para que funcionara tanto en lo personal como en lo institucional o en el ámbito en que fue el pacto que hizo Dios con Abraham. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el pacto de Abraham ambos se van a comprometer a entregar a sus propios hijos. Y eso no lo hemos hablado, ¿verdad? Eso es lo que nos toca hablar hoy. Así también, en un momento más, así también los demás ámbitos que el Señor le dio a Adán y Eva, que fueron los otros dos más, que fue el gobierno y autoridad sobre la creación, eso es, y finalmente el trabajo y la administración y la economía de lo que produce, ¿sí? Todos y cada uno de ellos tiene su propio pacto, para que el Señor se comprometiera a restaurarlos a través de la redención en Cristo. Y a través de Cristo fueron redimidas las instituciones. No solamente piensen ustedes que la redención fue solamente personal y ya. No, también fue una restauración de ámbitos institucionales, ¿sí? Para poder rescatarlas, porque las había perdido Adán y Eva, las perdieron. Ahora, como todo esto estaba rodeando a ese eje que existía en ese tiempo en el huerto del Edén,
que era una familia, porque al haber un hombre y una mujer unidos por Dios, ya es una familia, aunque todavía no tenga hijos, ¿sí? Ya son una familia. Girando alrededor de esta primer pareja, este primer matrimonio, tenían que tener obligadamente funcionando otros ámbitos, aparte de la comunión y el matrimonio y la familia, en su relación matrimonial con Eva y después con los hijos que vendrían, tenía que estar funcionando bien la casa donde vivían, ¿o no? ¿Verdad? O sea, que era la creación misma, viéndola como una casa, viéndola como algo que era para que vivieran ellos ahí y su descendencia, y que además en la administración y tuviesen una capacidad de gobierno sobre ella, sobre la misma creación, y todo lo que resultara del trabajo también, teniendo, y si lo vemos así, y piénsenlo ustedes, si está resuelta la situación, relación Dios-hombre, ya es mucho y muy bueno, ¿no? Si está resuelta la cuestión familiar, matrimonio y familia, ¿qué tal? ¿Cuántos problemas se nos resuelven? Si está resuelta la provisión porque tenemos trabajo seguro y el trabajo nos va a rendir impresionantemente, y si estamos siendo bendecidos porque tenemos un techo, ¿qué más queremos? Piensen en otra cosa, no piensen en las cosas superficiales, no piensen en las cosas temporales que se corrompen y se destruyen, porque todo esto fue planeado en la eternidad, ¿O qué más necesitamos? ¿Qué otra cosa? Salud. No, porque Adán y Eva no iban a morir. Les dije que pensemos en un ámbito de eternidad. Alimentos. No, por el trabajo y la economía. El propósito, el disfrute. No, claro, todos tenían un propósito, y el propósito era lo que yo les acabo de mencionar. El disfrutar. Solo el disfrutar, exactamente. El disfrutar de la provisión de Dios. Y si el Señor siempre ha sido padre de la género humano, ¿cuál sería nuestra única actitud y actividad hacia Él si tuviésemos suplidas todos esos ámbitos, todos bendecidos, incorruptibles, permanentes, impulsados, sostenidos por Él? ¿Cuál sería nuestra única actividad? Alabarlo. La adoración, nada más. Lo que el Señor quería era, ¿qué tal te salió esta cosecha de frutos tan deliciosísimos que comes por placer? Ay, Señor, me gocé tanto con esta fruta que descubrí allá por África, que nunca la había visto y que ahora la probé. ¡Qué delicioso! Estamos hablando de un ámbito de eternidad, de incorrupción. Dice, me gocé tanto de haber descubierto este fruto, Señor. Y tardé 500 años en encontrarlo, pero lo encontré, porque no había muerte. ¿Sí? Lo encontré y te gozaste, sí, te lo hice para ti, porque te amo y tú eres mi hijo amado. ¿De veras? Sí. ¿Qué haríamos con eso? ¿Qué haríamos? Padre, te adoro porque me amas. Y todo esto me diste para es tuyo. Disfrútalo, vívelo, gózalo. ¿No? Por eso el Señor nos hace la promesa de un paraíso, pero tuvo que pasar un proceso, porque todo eso se perdió por el pecado, y el Señor tuvo que rescatarnos en todo lo personal, en la relación Dios-hombre, tuvo que ver todo, y todo va a recaer, como vamos a descubrir, para la redención institucional. Tuvo que salir adelante con el Señor Jesucristo. O sea, la salvación, la restauración no es solamente personal con Cristo, sino también tienen que tener en su mentalidad que es algo también institucional. O sea, el Señor Jesucristo entonces redimió al matrimonio y la familia, sí. O sea, los matrimonios deben de pasar por un periodo de redención, sí.
Mis hijos, nuestros hijos y la relación padres e hijos tienen que pasar por un proceso redentivo. Sí. Mi trabajo, no importa lo que hagas, porque no es en sí lo que vemos, lo que tocamos, sino lo que está en el trasfondo espiritual del trabajo, que fue redimido por Cristo. Y cuando es redimido y nosotros tenemos el entendimiento espiritual de que haga lo que haga, sea lo que yo haga, si yo creo en esa redención del trabajo y la productividad, ¿qué me vendrá en consecuencia? Claro, pero porque ahora yo lo creo y lo entiendo. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo será que yo tenga el entendimiento y la convicción y la fe de que yo tengo gobierno y autoridad sobre lo creado, sobre la creación? A ver, ¿con quién tendrían ustedes, gracias a la redención en Cristo, o cómo o con quién tendrían ustedes autoridad? No, en la creación, en lo creado. ¿Se acuerdan de Daniel en el pozo de los leones? ¿Qué le pasó? Nada. Y los leones son creados, criaturas de Dios, ¿o no? ¿Right? ¿Qué le pasó a sus amigos en el horno de fuego? ¿Perfecto? No. Y a ver, otro ejemplo. ¿Cómo le haría el Señor Jesucristo para multiplicar y darle de comer de unos cuantos panecillos y unos cuantos peces, darle de comer a 5,000 personas? ¿Cómo? ¿Y por qué pudo? Porque Él es el Señor de la creación. Y así sigue siendo con nosotros. ¿Cuál es el problema entonces? Eso va en el tema de las sanidades, por ejemplo. También, claro, porque tuvo que redimirnos como cuerpo creado. El Señor Jesucristo tuvo que redimirnos, porque sobre Él fueron todas nuestras enfermedades para ser redimidos. ¿Me explico? O sea, cuando una familia está con el entendimiento abierto, camina en la fe en Cristo Jesús, y cada una de las instituciones de las cuales Él vive y tiene, y todos tenemos en nuestra vida diaria la presencia institucional de todas ellas, ¿o no? ¿Viven en una casa o hay que vivir en una cueva? Y aunque viven en una cueva, no hay problema. ¿Sí? Todos tenemos necesidad de alimentarnos, claro, de vestirnos, sí, de salud, todo. Es la vida misma. Las instituciones es la vida misma de todo ser humano. ¿Me explico? Ahora, cuando vamos caminando, ¿por qué tantos problemas y por qué tantas situaciones tan difíciles, tan complicadas? Precisamente por la ignorancia que hay de esto. Pero cuando empezamos a tener plena conciencia y entendimiento y decir, creo que en esta área institucional o ámbito, creo que estoy fallando. ¿Por qué? Porque no tengo trabajo, no encuentro trabajo, Dios ya me olvidó, no me da lo que necesito para comer. No, es que Él ya resolvió eso. En Cristo ya lo resolvió. ¿Cuál es el problema? Tenemos que buscar la causa, tenemos que buscar el motivo, y para eso está el Espíritu Santo, para buscar, Señor, necesito que tú me digas, me muestres y hables a mi espíritu, ¿por qué estoy pasando por esta situación? Yo sé que ya en Cristo está resuelto, pero yo tengo, esta es mi realidad presente, y estoy pasando por esto, y ya tiene la solución. Pero ahí se necesita uno que todos estos hombres de pacto tuvieron como elemento común. Y ¿cuál fue el elemento común? Miren, les voy a decir algo que no había mencionado yo. Cuando salió Adán y Eva del huerto del Edén expulsados, que salieron de la presencia de Dios, todo en ellos, como individuos, se deterioró. El cuerpo,
El cuerpo en cuanto a biológico, ¿creen que entró en un periodo de corrupción? ¿Por qué llegó al hombre y la mujer? ¿Qué empezaron que poco a poco, hasta que llegó su día, empezaron a envejecer y después a morir? Entonces, el cuerpo no quedó a salvo por la desobediencia, no quedó a salvo, quedó bajo las leyes de la corrupción, ¿sí? ¿Qué pasó con el espíritu de Adán y Eva en su relación con Dios? Separado, perdido, lleno de tinieblas, ¿sí? Lleno de oscuridad, ¿está bien? Y en el alma, entendamos, de los componentes básicos del alma, que reconocemos que hay tres, porque así los describe Pablo. Pablo dice: espíritu, alma y cuerpo. Y dentro del alma va hablando de la mente, va hablando de la inteligencia, va hablando de las emociones. Por eso es que esta es la postura bíblica del alma, de los elementos u órganos que la constituyen, y que son las emociones, la inteligencia y la voluntad. Son los tres componentes básicos del alma, bíblicamente hablando. ¿Está bien? Ahora, de esas tres partes del alma, ¿cómo quedó la cuestión de las emociones? ¿Mal? Sí, todas las emociones, y que inclusive dentro de las emociones nace una emoción que originalmente el Señor no le había dado al hombre, pero por vivir ya en un sistema material bajo corrupción y para destrucción, desorganización sería la palabra exacta, deterioro, tenía que sobrevivir, y le tiene que dar el miedo para que sobreviva. El miedo es producto de la desobediencia desde el primer hombre. ¿Y qué problema almático Sí. hubiesen tenido, tendrían en ese tiempo? Sí. Adán y Eva. Será en cierta forma también primicia de todo lo que uno después iba a vivir también durante la vida. Angustia, estrés, temor. Angustia, estrés, temor, todo eso. Sí. ¿Eran ellos los que comenzaron con todo eso por el pecado, o después se fue agregando? Se fueron agregando más y más y más cosas. Se fueron mezclando las emociones hasta que surgiesen los sentimientos, ¿sí? Y así fue. Si ustedes han visto las películas que han sacado de las emociones, bueno, está bien, me conformo con que vean eso, pero está bien. Pero sí, se van combinando y todo, ¿no? Bueno, eso fue en cuanto a emociones. ¿Y la capacidad intelectual, creen que se fue deteriorando? Sí. O sea, ¿qué capacidad intelectual pudo haber tenido Adán? Altísima. Pero se fue deteriorando hasta que tuvo la necesidad del hombre, todavía con esa inteligencia que le quedaba, que era la tecnología. Y ha salido por sus propias fuerzas, que son las ciencias del bien y del mal. Para matar empezó con una piedra atada a un palo, una lanza, ¿sí? Pero después empezó a fabricar armas y hoy hay bombas atómicas por la inteligencia, pero que es para muerte, ¿no? Sí, Julio. Pero ahí sería la inteligencia que Dios le dio. Ajá. En realidad no es como... Sí, Dios no quitó nada. Claro. No quitó nada, ¿sí? Y sí, Sandy. Hay estudios científicos que dicen que el hombre solamente usa el 10% de su cerebro. Ya se ha echado abajo ese mito. Ahora yo les puedo decir es un mito. ¿Es un mito? Sí, es un mito. Porque ya se ha comprobado que ya tiene otra configuración realmente el cerebro diferente a como se pensaba en ese tiempo. Sí se habló un tiempo que solamente el hombre usa el 10%, no. Ahora ya hay quien dice que usamos el 80% de nuestras capacidades. Y es cierto. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que el hombre no ha ido descubriendo ciertas cosas que ahora requieren de una mayor capacidad y que tiene el cerebro una característica importante. Miren, les voy a preguntar algo, díganme si no es cierto. Ustedes le dan un teléfono celular a un niño de 3 años de edad, ¿y qué hace? Lo maneja, y cuánto trabajo a nosotros nos costó, al menos nada más prender la computadora. A mí me daba miedo prender la computadora.
Se leía una pantalla verde con unas letras medio blanquitas, medio amarillas, ¿verdad? Y que no entendía uno nada. Y que había que hacer hasta los comandos, que el MC2, ¿no? ¿Qué iba a aprender? Ah, pero ahora, ¿qué tal, ¿Qué tal ahora? Pero yo veo a mis nietos y todo, y estos... ¿Y quién le dijo? Pero ¿saben qué se ha descubierto? Que eso es parte de la creación de Dios. Que se han ido formando nuevas redes neuronales en las generaciones que están naciendo, que no existían antes. ¿Estaban? Puede ser que hayan estado y no se hayan descubierto. No, no estaban. No estaban, sino que se han ido formando con el tiempo. ¿Sí? Y los niños ya nacen con esas redes neuronales nuevas. O sea, unas neoestructuras, porque el cerebro tiene una cosa que se llama plasticidad, y que es la manera como es un modelaje que va teniendo el cerebro de acuerdo a las circunstancias por las cuales tiene que relacionarse con el medio externo. ¿Dios sigue creando, Doc? Está latente ahí ese punto, ahí está, porque eso no viene de la nada, ya estaba. Lo que pasa es que no había la necesidad, ¿sí? Y ahora, por supervivencia, ha habido esa necesidad, pero ahí estaba. Ahora bien, regresando al punto, esta capacidad intelectual de Adán se empezó a ver deteriorada. Nada más nos queda una cosa del alma. O sea, el cuerpo pues, se vino abajo, el espíritu también, las emociones, de lo del alma, las emociones, la capacidad intelectual o cognitiva, si le ponemos el nombre elegante, pero faltaba la voluntad. Esa fue la única que el Señor no tocó. Dijo, está bien, ¿no? Esa es la única que no vas a tocar, que no te voy a tocar. Te la voy a dejar tal cual, pero al estar en su capacidad de albedrío, libre albedrío y voluntad, en ámbitos que estaban bajo corrupción, ¿qué fue pasando? Que la voluntad se fue condicionando. Y la voluntad empezó a se empezó a sujetar al hambre, se empezó a sujetar al miedo, se empezó a sujetar a los pecados, a las obras de la carne, ¿me explico? Hasta que el hombre perdiera prácticamente su capacidad de libre albedrío para una autodeterminación en todas las situaciones, hasta que no, fue perdiendo. Pero ¿por qué creen ustedes que solamente la voluntad haya sido la única que se haya preservado de la capacidad del alma del hombre? Porque ¿qué veía el Señor ahí que iba a trabajar ahí? La decisión que el hombre quería estar con Dios o no. Para decidir eso sí, pero se iba a requerir un elemento básico para que esa decisión en el área de la voluntad se pudiese dar. ¿Y qué fue? Exactamente, la fe. La fe, porque díganme sí o no, si la fe es voluntaria o no. La fe es voluntaria. Nadie puede hacer creer a alguien a fuerzas. Lo podemos convencer, le podemos demostrar, pero la convicción interior puede tener asentimiento mental, dice, pues yo sí creo, pero por dentro, pero un poquito, no, o un poquito, o mucho, no. Pero pues me conviene decir que sí creo, ¿no? Para casarme, para tener dinero, para tener una casa y que no tengo plata y voy a mentir y todo, pero tengo, supuestamente tengo fe. No, la fe no fingida. La fe natural es a ver, pregunto, podemos comprobar que todos tenemos aquí fe natural. Ahí les va, ¿sí? Fe natural. ¿Mañana va a salir el sol? ¿Sí o no? ¿Ah, sí? ¿De verdad? ¿Mañana va a salir el sol o ya no va a haber sol mañana? ¿Sí va a haber sol o no? Y se la van a pasar toda la noche pensando, y no duermo porque no sé si mañana va a salir el sol. Y se pone a orar y dice, Señor, que mañana salga el sol, por favor. Digo, a menos que tenga ropa que lavó y no se secó, entonces sí. Pero no me refiero a eso, sino que la estrella que es el sol. Todos tenemos esa fe natural, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, un poquito más así, digamos, vamos avanzando en grados, ¿sí? Mañana usted tiene la convicción de que va a estar vivo.
Pues yo creo que sí, ¿no? Sí. Qué mala onda nos dijeron. El tema es que por ahí así mismo uno planea hacer cosas mañana. Así es. Pero no sabes. Pero es fe natural, ¿sí o no? No, yo pienso que sí voy a estar bien vivo mañana, porque además tengo compromisos que cumplir, ya empieza a cuestionar. Sí. Bueno, va más difícil. ¿Tiene usted la convicción de que por la eternidad va a estar con el Señor? ¿Pero esa es fe natural? ¿O por qué? No me diga que sí porque los demás dicen que sí. No, usted de su corazón dígame si tiene la convicción de que va a estar toda la eternidad con el Señor. Síganme. Y así como que mejor ya no les digo. ¿Me explicó? O sea, hay niveles de fe. Pero cuando ya la fe pasa a un terreno donde ya está muy emparentado con lo imposible para nuestra mente, por eso dijeron, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y la redención institucional se deba mover en ese rango y nivel de fe, de la fe en Dios. Es más, como don del Espíritu Santo. Fíjense que tiene que ser un don del Espíritu Santo. La fe de Dios es un don del Espíritu Santo. ¿Y por qué tiene que ser un don? Porque somos tan cabeza dura que confundimos la fe natural por conveniencia o porque nos lavaron el cerebro por alguien por ahí, que la fe no fingida, la fe auténtica, se requiere de que sea un don del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos lo da. ¿Sí? Y miren, de esa la fe de Dios en nosotros, basta con, como lo dijo el Señor Jesucristo, basta con que tengas una fe del tamaño de un grano de mostaza, y si le dices que una montaña se eche al mar, se va a echar. Ay, si yo les pregunto, a ver, ¿cuántos mañana podemos, hoy oramos para que el Uritorco se vaya allá a la Antártida? ¿Cuántos? Y que mañana va a amanecer el Uritorco en la Antártida. A ver, ¿cuántos? Levanten la mano y que tengan la convicción de que se va a hacer. La fe natural les puede, ¿verdad? Les duele. Claro. Porque esa es la cuestión. Entonces, pero precisamente haya quedado intacta la voluntad del hombre, para que por medio de la voluntad fuese terreno fértil para la fe, y para que por la fe creyésemos en la redención personal e institucional. Y todas las familias, sin excepción, no importa. Ahora les hago otra pregunta. ¿Creen que tendrá que ver con las instituciones, con las 4 instituciones? ¿Tendrá que ver la posición económica de las personas? ¿Tiene algo que ver? No. ¿Tiene algo que ver la preparación intelectual del individuo? No. ¿Creen que tiene algo que ver la raza? Es que no tiene nada que ver con lo terrenal. Esto es total y absolutamente espiritual. Es que si no es terrenal, ¿qué es? Espiritual. No, Sí. la palabra dice que Él, aunque nosotros fallemos, nosotros hagamos algo incorrecto o que no seamos fieles, Ajá. sigue siendo fiel. Él no cambia. Sí, no tiene por qué cambiar. Él ya lo hizo, Él dijo y es. Así es. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿creen que en una familia, porque por eso están viniendo ustedes a esta preparación, dentro de todo lo que van a estar aprendiendo, podrá ser que tengamos la capacidad de elaborar un diagnóstico de que cuál es la institución que está deficiente, insuficiente, en una familia de estas áreas institucionales? Lo podemos saber. De eso se tratan los módulos, ¿sí? Si es en la cuestión de familia, ¿qué va a pasar? Si es en la cuestión de familia, puede ser que ¿dónde esté el problema? Si está en su matrimonio, es la relación.
matrimonial, de la cuestión del matrimonio y familia. Si es una cuestión de incredulidad y que no cree, que cuestiona y que a mí yo tengo que verlo con rayos X, si no, no creo. Es tan fácil eso. A ver, yo le pregunto, ¿usted tiene esqueleto? ¿Y se lo ha visto algún día? No. Ahí está, entonces, ¿por qué tiene requisito? A ver, compruébenlo ahora mismo que tiene esqueleto. Bueno, porque puede caminar o no, y si le doy un piñazo en la cabeza me va a doler a mí la mano. Ay, si tiene la cabeza bien dura. Si yo le doy un piñazo a usted, me va a doler la mano a mí también. También puede ser. Sí, también puede ser. Y tenemos fe que quién sabe cómo te vaya. Tengo una pregunta antes que nos vamos de ahí. Sí. Entonces, lo que estudiamos, Ajá. todo lo que estudiamos, lo que vamos estudiando, Sí. ¿qué se haría? ¿Inteligencia o sabiduría? Es una mezcla de varias cosas. Inteligencia espiritual, Sí. conocimiento intelectual y aplicación práctica para los ámbitos de las familias. Vuelvo a decir un nombre nuevo. A ver, inteligencia espiritual. ¿Qué requerimos? Inteligencia espiritual. Sí. ¿Y de dónde viene eso? De la sabiduría que viene de lo alto. ¿Sí? Inteligencia espiritual. Una. Otra, dije, conocimiento intelectual. Ahí me faltó decirles, por revelación. Por revelación. ¿Sí? Porque no estamos formando aquí a teólogos o teologuitos de segunda, tercera categoría. No. Estamos formando gente que está siendo estimulada su inteligencia espiritual para que por medio de la revelación vaya teniendo el entendimiento del propósito de Dios. ¿Está bien? ¿Sí? Y finalmente, ¿qué dijimos? Que necesita también. Si no, ¿qué caso tiene? ¿Sí? Van a ser, sí, les va a pesar el cerebro espiritual, que se les va a hacer la cabeza de lado. Pero no vive nada. Y saliendo de acá se les atraviesa un auto y pues, ¿qué caso tiene? Ay, perdón, hasta me habló un familiar ahí. Le pegué a la mesa ahí. ¿Me explico? ¿Está bien? ¿Vamos bien? ¿Se ha entendido? ¿Sí? ¿No tienen dudas? ¡Wow! Eso es muy buena señal. Bueno, seguimos. Vamos adelante. Bueno, ahora regresemos, cerremos las ventanitas y llegamos a de las primeras ventanitas que abrimos, ¿sí? Y esa fue la de los pactos, exactamente. Y ya habíamos empezado a hablar de uno de ellos. Y este pacto fue el de Abraham, ¿sí? Y este pacto, ahora, un punto importante con todos los pactos que Dios estableció. Atención, todos los pactos son cristocéntricos, ¿sí? Por un lado, con una sola persona. Y a él les voy a decir algo muy bueno. Y además también todos los pactos son antropocéntricos. Es decir, alrededor del hombre. ¿Ok? Todos. Dice, ¿pero cómo? Sí, porque dice, es que si son personales, sí. A ver, Cristo es, ¿qué de la iglesia? La cabeza. ¿Y quién es su cuerpo? ¿Y cuántos somos nosotros? Millones. Sí, ¿habráse visto un cuerpo de ese tamaño? Millones de individuos y una cabecita, la del Señor Jesucristo. Es suficiente. ¿Por qué? Porque en el ámbito espiritual no hay ninguna cuestión material. ¿Qué espacio ocupa un espíritu? Si alguien lo sabe. Tenemos que volver a empezar. No tiene, es irrelevante. ¿Me explicó? Es irrelevante. No está sujeto a las leyes de la física, ni de la química, ni de nada. El espíritu de nosotros. Y eso lo vamos a entender muy bien cuando veamos lo de procreación y embarazo.
¿Qué edad tiene el espíritu de los bebés? Hablando del tiempo. Pero pues, si un bebito de un mes de nacido, tiene un mes de nacido y tiene un espiritito de un mesecito de nacidito. No es eterno. Que su desarrollo biológico y mental esté adecuado a un mes de nacido, eso sí. Pero ¿creen que el Señor podrá trabajar con ese espíritu eterno? ¿Y que el Señor se podrá adaptar al espíritu de un bebé de un mes de nacido? ¿Por qué? Porque es su creación, ¿o no? O sea, el Señor no dice, hay un bebé, yo no me llevo bien con ellos, no les entiendo nada. Me hablan y no sé nada. Y le hago al bebé, nada más me entiende cuando le digo, da, gugu, y sí, levanta, y después se queda dormido. Y quiere que le voy a dar leche. Nah. ¿Me explico? No tiene ni volumen, porque no es materia, ni tiene cuestión de tiempo. No tiene tiempo. Entonces nuestros espíritus son eternos, que reside en cientos de miles de millones a través de la historia, y que tiene este enorme cuerpo de miles de millones, tiene una sola cabeza, y es Cristo. Cristo. Entonces eso simplifica, eso facilita muchísimo la obra del Señor. ¿Me explico? Ahora bien, esos pactos que el Señor estableció, regresamos a este punto, que aunque haya hecho un pacto con un Abraham, nos toca a nosotros, como vamos a ver los otros pactos, ¿sí? Aunque haya hecho un pacto con un Moisés, nos toca a nosotros. Pero no somos judíos, es que no fueron hechos en el sentido, sí, una parte que son anexos del pacto, como les mencioné en la clase anterior. Que se haya hecho un pacto con Josías, porque el Señor hizo un pacto eterno con Josías, y un pacto de autoridad y gobierno, porque Josías era un niño cuando el Señor hizo el pacto con él, un niño de 8 o 12 años de edad. Y cuando hace un pacto con un niño, entonces ¿a quién se derivaría el cumplimiento de ese pacto? A todos quienes, a todos los niños. O sea, los niños tienen un pacto con el Señor a través de Josías, Por eso el Señor Jesús, cuando los discípulos no dejaban que se acercaran a Él, los niñitos, ¿sí? El Señor se enojó de que les impedían que tuvieran un encuentro personal con Él. Pero ¿por qué el Señor no redimió a los niños, no los redimió en la cruz? No, los redimió cuando les impuso las manos en ese periodo, en ese momento. ¿Se acuerdan cuando llegaron con los...? ¿Sí? Bueno, ahí el Señor redimió a los niños. ¿Y por qué no en la cruz? Pregunta de instituto. Lo hubiera hecho en el examen esa pregunta. Y ya se la estoy diciendo. ¿Se los digo o no se los digo? Bueno, sí se los digo. ¿Sí? Claro, porque no tenían pecado los niños. Entonces por eso es que de una vez los redimió ahí. Está buenísimo eso, ¿no? Y vean, si los niños ya fueron redimidos desde pequeñitos, ¿qué les falta después de que ya se sabe que son redimidos? Por eso se mueren, se van al cielo los niños que no tienen pecado, no, sin problema. ¿Hasta qué edad? Hasta cuando empieza a operar la conciencia. ¿Hasta los 3? Ahí lo vamos a ver, ahí lo vamos a ver. Sí, lo vamos a ver. ¿Sí? Pero, a ver, pregunto, de cuestión de los niños, ¿qué pasa después de que, si para el Señor ya, estos ya los redimía todos? Ya no. Y los niños que se mueren, por eso está lleno de niños en la presencia del Señor. Hay millones de niñitos. Va a ser emocionantísimo ver que te vengan a abrazar 10,000 millones de niños. Va a ser increíble eso. Porque son tus antepasados y es los que están ahí. Si es que fueron a la presencia del Señor, si eran niños, ¿no? Y pregunto, vuelvo a preguntar, esta posibilidad de relación y de interacción del Señor con los niños, ¿qué pasa cuando ya ellos han pasado por ese proceso redentivo? Bueno, ya están listos, ya. ¿Qué les falta? La llenura del Espíritu. ¿Para qué? Pero sí, ¿en qué o por qué?
Para continuar. Porque al empezar a operar la conciencia y que se empiezan a hacer conciencia de pecado, tienen que nacer de nuevo, exactamente, para que ya la redención en ellos sea total y completa. Ahí vamos a hablarles de ciertos mecanismos que tienen que darse. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Bien? Sería una parte entonces de la redención. ¿Qué? Comienza, cuando son chiquitos comienza. Sí, la sí, redención. sí. Ahora imaginen, en base a lo que está diciendo Marcelita, qué terrible es que a los niños no se les dé la importancia que necesitan, de que vayan conociendo de Dios. Y los dejamos que vivan en la pura ignorancia, y que por la pura ignorancia de que no se les enseña de la palabra, empiecen a pecar, siendo que el Señor. Y qué terrible es que gente redimida esté pecando por ignorancia. ¿De quién es responsabilidad? Y también de los ministerios. Primeramente los padres y después los ministerios. Sí, sí. Y esos niños que son entregados al diablo cuando hacen partos y todo eso. No, pero eso no funciona. No, porque están redimidos. ¿Sí? Están protegidos, están cuidados. Porque no es por su voluntad. Ajá. Sí, no es por su voluntad. Sí, sí. Yo creo que por eso la importancia no tan solo de darles una historia o darles a conocer una historia. No es suficiente. Sí, o sea, no es No, suficiente para un niño para que nada. comience A crecer, ¿no? Y a depender del Señor Jesús, ¿no? Así es. No es suficiente darles la hojita del gigante Goliat contra David y que le sacan por generaciones, se les ha entregado esas hojitas para que iluminen y coloreen. Es insuficiente eso, ¿no? Los niños están... Imagínense enseñarle a un espíritu redimido y con todo el potencial que tiene. Es un desafío enseñar eso. ¿Me explicó? Doc, entonces Sí. hay medio como que la teoría del niño de cuna cristiana No existe. no existe. No. Porque es cuando el niño ya es mayor, que ya tiene conciencia de la vida que toma. Sí. Sí, eso es otro mito más. Claro. De la jerga de la iglesia evangélica. No es así. No es así. Bueno, muy bien. Con Abraham regresamos. Con Abraham, entonces, el eje es cristocéntrico y antropocéntrico, ¿sí? Aunque se haya dado con un solo hombre, con un solo Dios verdadero. ¿Está bien? Pero ya se entendió por qué. ¿Por qué? Porque generacionalmente vendría a multiplicarse. Por eso cuando le dice el Señor a Abraham, en ti nacerán naciones. ¿Se acuerdan? Y bien, cuando el Señor, ahora todo el procedimiento en cuanto a Abraham, ¿se acuerdan que hablamos acerca de los componentes que tienen los pactos? Todos los pactos tienen corte de carne, derramamiento de sangre, los términos del pacto, el cumplimiento, la confirmación del pacto, sanciones y los anexos. Les dije que era nada más de qué tipo de pacto se está hablando, ¿sí? De cuál se trata. ¿Está bien? Esos son los elementos que si entran al canal de acá, al menos nada más esta semana y después lo quitamos, pero ahí están escritas y están las plaquitas de esto que acabo de mencionar. ¿Bien? Bueno, ¿vamos bien? Ahora, ¿qué pasó? Cuando Abraham hace el pacto con el Señor, y también lo mencioné, todos los pactos tienen un protocolo de algo que se va a cumplir. Y que tenía que llegar el momento en que Abraham le tocara hacer lo suyo para que sus generaciones hicieran lo suyo. Y por otro lado, que Dios hiciera lo suyo para que cuando Él le tocara con su generación, lo hiciera con su generación. Y tenían que darse estos elementos. ¿Cuál es el primer protocolo de pacto que vemos con Abraham, en la cual debe de haber corte de carne y derramamiento de sangre? ¿Ah? ¿La qué? La circuncisión. Sí. ¿Y por qué la circuncisión? Digo yo, ¿por qué la circuncisión? Fue muy rudo de parte del Señor que fuera la circuncisión. ¿Por qué no era cortarse el meñique? Bueno, aquí como
la mafia japonesa me cortó un dedo. Hubiera sido más cómodo, ¿no? O quién sabe, no sé. ¿Por qué la circuncisión? ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Por qué le ha dicho el Señor? Es que no se ve. No, es que no se ve. No. No. Tenía otra razón más importante. A ver, ¿qué hizo Adán y Eva cuando salieron y se presentaron con miedo delante del Señor? ¿Qué hicieron? ¿Qué se taparon? Exactamente. No se hicieron un antifaz. Ni se taparon los pies, ni las manos. Se taparon los genitales. Entonces, los genitales que entraron ahí, ocultos en los ojos de Dios, cuando el Señor ve que se taparon los genitales, ¿qué pasó con estos? Bueno, tanto es así, dice, no, esto, él ya lo pensaba, esto va a tener que estar incluido dentro de los pactos. Y bueno, ahí en ese momento le da a Adán y Eva, les quita las hojas de higuera, ¿y qué creen que hace? El Señor tuvo que hacerlo, los vistió con pieles. ¿Y con qué creen que los tuvo que tapar? Para que entrara dentro de los protocolos de pacto, con una piel de un corderito. Dice, va a llegar el momento en que se cumpla este pacto, que para redimir la sexualidad del hombre, va a tener que ser un cordero sacrificado que les cubra sus genitales, y no una hoja de higuera. Y sacrifica un cordero. Ya desde entonces, ¡wow! Ya queda ahí establecido. Pero dice, pero no es suficiente. Este fue mi protocolo, pero también debe haber uno por parte del hombre. Y cuando le dice a Abraham que tiene que circuncidarse, es cuando para establecer este protocolo de pacto le toca a Abraham, aunque ya era un viejito, y le dice, Abraham, te tengo una noticia. ¿Ves ese cuchillo bien filoso que tienes ahí para...? ¿Sí? ¿Es de la del asado? Ese Abraham. Pues lo vas a tener que usar ¿en qué? En algo que se llama circuncisión. Bueno. Pero ¿saben qué hizo Abraham? Obedeció. Entonces así ya queda ese protocolo de pacto entre Dios y Abraham. Sí. Tiene que ver con que en los genitales, bueno, están las generaciones. Sí, claro. Por eso, qué bueno que lo dices, Euge, porque como se trata de la genitalidad de los seres humanos, eso es igual a ¿qué? A procreación. Para que la procreación del hombre y la mujer entraran en pacto, para que cuando viniese la redención en Cristo, la sexualidad también fuese redimida y se revirtiera esa cosa que hicieron Adán y Eva. ¿Sabes por qué lo interpretaba? Sí. Comparto mi imaginación. A ver, dinos. Aguantamos. No, que era por el hecho de que Dios quería mostrar que era por él que iban a ser padres. También, síganlo pensando, pues se pueden deducir un montón, ¿no? De cosas, muchas cosas. ¿Sí? Pero que uno de los elementos o dentro de los términos del pacto iba a ser que debía de ser redimida la sexualidad del matrimonio, porque eso empezó con un matrimonio, con Adán y Eva, y se empezaron a establecer los protocolos ¿y qué fue la parte que al Señor le tocó en los protocolos? Eso le tocó a Adán y Eva y un cordero. ¿Y qué fue con Abraham? En Abraham la circuncisión. ¿Y al Señor qué le tocó? No, en el tiempo de Abraham. Cuando el Señor le ordena a Abraham que tenía que partir unos animales, los tienen que cortar y poner una mitad frente a la otra, y tenía que cuidar toda la noche cuidando las mitades de los animales, ¿sí? Pero que a la mitad de la noche de repente pasa una antorcha por el medio de la carne cortada, ¿sí? Ahí se entiende que está aceptando la parte que Abraham la acepta y le entiende que es la parte que le tocaba a Dios de cortar su carne, porque los animales son creación de él.
porque Dios es espíritu. Pero esa es su carne. Yo no dudo, no lo dice la escritura, pero yo no dudo que lo que haya cortado Abraham de los animales hayan sido los genitales de algunos animales. Yo no lo dudo, porque entendemos que esa era la intención que había. Cuando está cuidando a Abraham, le viene una opresión, ¿sí? En la noche, o sea, las tinieblas lo invaden, y eso que estaba acostumbrado a vivir en el desierto, pero como el desierto para esas culturas era habitación de demonios, se dejó llevar por la opresión, y eso le costó la esclavitud del pueblo hebreo 400 años con los egipcios. Por esa, todos los hombres de pacto tuvieron su pequeño desliz, todos. El de Abraham fue ese, y que después se busca el hijo con Agar. Que también, por ser hombre de pacto. Miren, todos los hombres de pacto, cuando estaban haciendo algo, el Señor iba viendo bien cada cosa que hacían, y dice, uy, es hombre de pacto ahora. Lo que hizo, ahora yo también lo voy a tener que hacer. Y cuando Abraham tiene esa caída de que le viene el temor por la opresión, dice, Abraham, eres hombre de pacto, ahora yo voy a tener que cumplir este término de pacto, y 400 años tu descendencia va a ser esclava en Egipto. Pero 400 años, ¿tanto? Sí, pero 400 años para el Señor es nada, nada. 1000 años es un día para Él. 1000 años es un día. ¿Qué son 400 años? Son unas cuantas horas, ¿sí? Dice Abraham, en mi tiempo, en mi manejo de tiempos dentro de la eternidad, son unas cuantas horas, pero bueno, ¿sí? O sea, medio día para el Señor son 500 años, un poco menos de medio día para el Señor. Pero imagínense, 400 años de esclavitud, para nosotros, 400 años de que esté ganando el libro. No, es cierto. ¿Me explicó? ¿Sí? Y así se van a manejar todos los pactos. Todos van a tener esa misma semblanza. Cuando ya viene el momento en el que ya tienen que establecer los elementos de pacto, ya puntualmente, cuando le dice el Señor a Abraham, ha llegado el momento que me entregues a tu hijito. ¿Sí? Cuando tiene Isaac. Y Abraham era hombre de pacto. Y Abraham dice, bueno, está bien. Entonces al otro día que le dice el Señor eso, toda la noche, esa noche Abraham no durmió. Pero tenía que cumplir, sacrificar un sacrificio humano. A lo mejor para la mente de Abraham eso era, dice, uy, este Dios es igual a los que yo creía antes, que también se le ofrecían sacrificios humanos. Digo, bueno, pero a lo mejor así es, ¿no? Pero voy a obedecer. Esa fue lo que les dije yo, que la fe es lo que hace que los pactos se cumplan. Así es que Abraham obedeció y llevó a su hijo, y lleva a su hijo con 2 sirvientes junto a él, con la leña y el cuchillo y el fuego, unas brasas encendidas. Y cuando van en camino le dice, yo te voy a decir en dónde me lo vas a sacrificar. Y cuando van caminando 3 días de camino, el Señor le dice, aquí es. Y ahí llega Abraham y le dice a sus dedos, quédense aquí, y en 3 días volveremos mi hijo y yo para adorar al Señor. Y se lo lleva caminando más adelante, una distancia más, y llega a un punto en el que ahí era el lugar. Construye un altar de piedras, las pone encima, pone la leña que iba cargando su hijo Isaac. Y cuando van en el camino se acuerdan que dicen, Padre mío, y el carnero del expresión, no te preocupes, el Señor va a proveer. Pero ya iba transpirando Isaac, Y dice, pues sí, pero yo no hago nada, ¿cómo le va a hacer mi papá? Y Abraham, Isaac era un adolescente, era un joven. Cuando llegan al altar, pone la leña, ata a su hijo y lo pone encima, y Isaac, como corderito, miren, ni protestó ni dijo nada. Lo pone sobre la leña en ese altar y toma el cuchillo para cortarle el cuello.
Y cuando ya va por cortar el cuello, sucede que el lugar en donde el Señor le dijo que debía de ser es el día de hoy. Todavía existe ese lugar en Jerusalén, donde está la mezquita de Omán. ¿Qué? La mezquita de Omán, donde ahí en Jerusalén la Vieja. A simple vista que no había nada edificado, era puro desierto, a unos 300, 400 metros, no más, no se conoce bien la distancia, pero aproximadamente a unos 800 metros está el Monte Calvario. Y ahí el Señor le da una visión a Abraham. Y dice, Jesús les dijo a los demás, Abraham, su padre vio mi día, lo vio y se gozó. ¿Y qué fue lo que vio Abraham? Cuando le iba a cortar el cuchillo, momentos antes el Señor le da la visión de que allí en el Monte Calvario, su propio hijo Jesús iba a ser puesto sobre un madero, le iban a traspasar el cuerpo con metales, iba a morir y iba a ser quemado en el infierno, pero después iba a resucitar. Y cuando Abraham vio por anticipado que iba a resucitar el Hijo de Dios, que tenía autoridad, era siempre y cuando Abraham obedeciera. Dice, si resucitó a mi hijo, me va a resucitar al mío, así es que no tengo problema. Y cuando él le va a cortar el cuello, viene un ángel y dice, no, está bien, yo nomás te estaba probando, Abraham, en tu fe, y ya pasaste la prueba. No, te regreso a tu hijo como de entre los muertos, como resucitado. Y le devuelve a Isaac, que subió como un corderito, y ahí estaba un carnero atorado, el cuernos en una salsa, y toma el carnero, que ahora será el carnero de la expiación, que pone sobre el altar, y ese sí lo degolla, ¿no? Y lo mata, y lo ofrece en sacrificio. ¿Puede ser que la fe de Abraham en ese momento haya sido de que él creía que Dios le iba a dar un corderito? Él tuvo que caminar por la fe, por eso es el padre de la fe, que nunca dudó, pero la fe es la tierra propicia, es el lugar en donde las visiones se dan. Me hace acordar a Esteban. ¿El qué? Que mientras también la misma. Igual con las visiones o los sueños de José, etc. ¿Me entienden? Entonces, cuando Abraham ve eso, dice, no dudaba entonces ya en cortar el cuello, pero no se podía interrumpir la genética que había en Abraham. Por eso es que no le permite que mate a Isaac, porque apenas eran los de la línea del justo por los donde iban a ser el Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? No, pero también es como una manera de, no sé si se dice de funcionar o de ser de Dios, porque es como que el apóstol siempre dice que Dios no mira el error que uno va haciendo, sino que Dios mira la gestión. Sí, ¿no? sí. Entonces, como que en eso consisten los pactos. En todos los pactos, digamos, en la parte humana siempre hubo algo. Siempre hubo algo. Pero, digamos, la persona culminó o terminó en el caso de Abraham, entonces como que Dios mira gestión. Sí, claro, y si no la hay, no hay nada. Si no la hay, la manera correcta de hacerlo, no hay nada. Pero Dios comprende en su infinito amor. Es que miren, ¿por qué permitió que hombres que fallaran fueran hombres de pacto? Para que pudiera operar la justicia de Dios, del Padre, y para que también pudiera funcionar la gracia. Las dos cosas. ¿Sí? Bueno, ¿no tienen dudas con eso? ¿Con el pacto de Abraham? Entonces ya después de ahí proseguiría la línea del justo y todo lo demás. ¿Qué es entonces lo que se haya redimido o se preparó ya como antecedente el pacto con Abraham? ¿Qué institución? Matrimonio y familia. ¿Sí? Matrimonio y familia, por la relación, y hay mucho que aprender, yo creo que es mucho que aprender de la relación entre Abraham y su esposa Sara. ¿Sí? Antes del compromiso que se iba a establecer, se genera un protocolo en la relación matrimonial de Abraham y Sara, o Sarai. Y este antecedente o este protocolo es que cuando esta mujer recibe las buenas nuevas de que iba a tener un hijo, es rejuvenecida.
Entonces, hoy las mujercitas que entienden bien la configuración del pacto en su feminidad son rejuvenecidas gracias a ese pacto. ¿Sí? Créanlo. Bueno, llegamos al fin. ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Bueno, sí. A ver, una observación. ¿Qué fue lo que usted dijo que Jesús se quemó? ¿Que Jesús qué? Se quemó en el infierno. Ah, porque cuando Él muere y exhala el espíritu, ¿a dónde va? A las regiones inferiores. O sea, ¿a dónde? Al infierno. Y ese es el fuego que llevó a Abraham. ¿Y a quién sí quemó Abraham? Al carnero de la expiación. Bueno, al carnero que le mandó el Señor. Por eso, pero Cristo no se quemó. No. Usted lo dijo. Ah, sí, no. Ah, no, bueno, eso lo explicaremos. Y ahí queda esa pregunta muy difícil que me hizo mi esposa y que bueno, ahora tengo que contestar. Sí. ¿Solo la institución de matrimonio y familia? Hay anexos que están involucrados dentro de este pacto que también mencioné en el caso de Melquisedec. Bueno, aquí no fue otro grupo. Del sacerdocio de Melquisedec. Y eso nos va a servir de paso ahora que veamos cuando él se encuentra con el sacerdote Melquisedec, el rey de Salem. Ahí lo vamos a mencionar. Bueno, porque dentro de los anexos de los pactos, también gira, por ahí se vieron que estaban presentes las otras instituciones, en casi todos. Ahí lo vamos a aprender. Bueno, si no hay dudas, cortamos. Que Dios los bendiga. Nos vemos.